Bienvenidos a OOTE TV, la investigación fuera de la oficina desde nuestro pasado hacia el futuro de la salud personal y la realización psicofisiológica. Esta vez, nos sumergimos en la programación neurolingüística, salud personal y realización. ¿Qué tema tenemos hoy sobre la mesa? La programación neurolingüística, o PNL, para sus defensores, es casi un manual de instrucciones para el cerebro humano, una forma de reescribir nuestro propio código para alcanzar el éxito y el bienestar. Pero para sus críticos, Para sus críticos es poco más que una pseudociencia con un marketing brillante. exacto. Y ese es precisamente el campo de batalla que vamos a explorar hoy, porque nos adentramos en esa dualidad. Por un lado, tenemos historias de transformaciones casi milagrosas, ¿no? Fobias que se curan en minutos, traumas que se disuelven en horas, y por el otro, pues tienes a la comunidad científica con los brazos cruzados exigiendo pruebas. Pruebas empíricas que, según ellos, rara vez llegan. Justamente, nuestra misión hoy es analizar la evidencia de ambos lados. Vamos a desentrañar qué es realmente la PNL, de dónde viene, y nos meteremos de lleno en sus técnicas más famosas, como el anclaje, la reestructuración, y claro, abordaremos la pregunta fundamental: ¿cómo puede la programación neurolingüística afectar nuestra salud mental y física? Es la pregunta del millón, sin duda. ¿Estamos ante una herramienta revolucionaria para la salud humana? ¿O es más bien un placebo extraordinariamente sofisticado? Vamos a intentar averiguarlo. Empecemos por el principio. El nombre en sí suena increíblemente complejo, ¿no? Neuro, lingüística, programación. Parece sacado de una novela de ciencia ficción. Totalmente. ¿Cómo influyó esa combinación de un matemático como Richard Bandler y un lingüista como John Grinder en su creación allá por los años 70? Esa es la clave de todo. La PNL nació de esa unión tan extraña, tan particular. Tienes a Bandler, el matemático, que buscaba patrones, sistemas, modelos que se pudieran replicar en el comportamiento humano. Y luego tienes a Grinder, el lingüista, que de hecho trabajó para la inteligencia estadounidense y estaba obsesionado con cómo el lenguaje no solo describe nuestra realidad, Sino que la crea. exacto, la crea. Juntos no se preguntaron por qué la gente tiene problemas, se preguntaron cómo lo hacen. Lo que hicieron fue modelar a terapeutas geniales de la época como Fritz Perls o Virginia Satir para decodificar su magia en un conjunto de técnicas. Así que, en lugar de teoría, buscaron una especie de ingeniería inversa del éxito terapéutico. Y de ahí surge una de sus ideas centrales, que siempre me ha parecido potentísima. El mapa no es el territorio. Esa misma. La piedra angular. Sí. Es la idea de que no reaccionamos a la realidad objetiva, sino a nuestra interpretación subjetiva de ella. Todos caminamos por el mundo con un mapa mental que hemos ido dibujando desde la infancia. Y ese mapa, fíjate, se crea a través de 3 procesos constantes que nuestro cerebro hace sin que nos demos cuenta. Eliminamos, distorsionamos y generalizamos información. Todo el tiempo. Pongamos un ejemplo concreto para que se entienda la magnitud de esto. Los neurocientíficos calculan que recibimos unos 2 millones de bits de información por segundo, a través de nuestros sentidos. ¿Cuántos crees que procesamos conscientemente? Una fracción ínfima. Se estima que apenas unos 134 bits. Exacto. Eso significa que la gran mayoría de la realidad se queda fuera. Nuestro cerebro elige a qué prestarle atención. Por eso, si yo te digo la frase, la persona A golpea a la persona B, tu mapa mental entra en acción de inmediato. Claro, mi mente crea una imagen al instante. Quizás imagina un boxeador en un ring o 2 niños en el patio del colegio. O peor, un ladrón en un callejón oscuro. Cada persona crea una película interna completamente distinta a partir de 7 palabras. Exactamente. Se elimina el contexto, se distorsiona la intención. Pero, ¿y si te doy más datos? ¿Y si te digo que la persona A era una médica en una aldea remota de África y vio un mosquito portador de malaria en la mano de la persona B y lo aplastó para salvarle la vida? ¡Wow! De repente, el mapa cambia por completo. Por completo. El significado se transforma radicalmente, de un acto de agresión a uno de altruismo. La PNL postula que si podemos cambiar conscientemente esos mapas, podemos cambiar nuestra experiencia de vida. Estás escuchando OOT TV,
con investigación del autor Paul Bulow. Entonces, si la premisa es que podemos redibujar nuestros mapas, ¿cuáles son las herramientas o los elementos clave que la PNL nos ofrece para ser los cartógrafos de nuestra propia mente? Hablemos de las más potentes, porque aquí es donde la PNL pasa de la filosofía a la práctica. La primera es el anclaje. Esencialmente es la creación de un atajo neurológico. Piensa en el condicionamiento pavloviano, pero aplicado a nuestros propios estados emocionales. Me gusta la idea de un atajo neurológico. Vamos a hacerlo práctico. Imaginemos que alguien quiere acceder a un estado de confianza total antes de una presentación. ¿Cómo crearía un ancla? Bueno, el proceso es muy directo. Cerraría los ojos y recordaría vívidamente un momento de su vida en el que sintió una confianza absoluta, imparable. Pero no solo pensarlo, sino revivirlo, sentir la postura, escuchar los sonidos, ver lo que veía. Y cuando esa sensación esté en su punto más álgido, realizaría un gesto físico único y discreto, como presionar con fuerza el pulgar contra el índice. Lo mantiene unos segundos y lo suelta, y repite el proceso varias veces. Y la teoría es que se ha creado un enlace neuroasociativo. Justo. El cerebro ha conectado ese gesto físico con el estado emocional de confianza. Entonces, la próxima vez que esa persona sienta nervios antes de una reunión, puede disparar el ancla. Presionar esos dos dedos. Y en teoría, el estado de confianza debería aflorar. Y de ahí se deriva una técnica aún más avanzada, el colapso de anclas. Explícanos esa por qué suena fascinante. Imagina que tienes un ancla para una emoción limitante, como el miedo escénico, y creas otra ancla, una muy poderosa para un estado de recurso arrollador como una risa incontrolable y contagiosa. En la vez. Sí, el cerebro no puede procesar dos estados tan contradictorios simultáneamente. La neurología se ve forzada a elegir y la emoción más fuerte, el recurso, colapsa o neutraliza a la más débil. Es como una sobrecarga del sistema que lo resetea. Es una idea muy potente y nos lleva a otra de las grandes herramientas, la reestructuración o reframing. Se trata de cambiar el significado de una experiencia, no la experiencia en sí. Y para eso, la PNL se sumerge en algo que llama submodalidades. Aquí es donde la PNL se convierte en una especie de sala de edición para la mente. No se trata solo de tener una imagen mental de un recuerdo. Las submodalidades son las cualidades de esa imagen. ¿A qué te refieres con cualidades? ¿Es en color o en blanco y negro? ¿Es una película o una foto estática? ¿Tiene sonido? Y si lo tiene, ¿el volumen es alto o bajo? ¿De dónde viene? La PNL postula que ajustando esos perillas, podemos cambiar radicalmente el impacto emocional de un recuerdo. Dame un ejemplo práctico. Piensa en la voz de tu crítico interno, esa que a veces nos dice que no somos capaces. Uf, la conozco bien. ¿Cómo suena? ¿Es tu propia voz? ¿La de un padre? ¿Un profesor? Ahora imagina que tomas esa voz y le cambias la submodalidad del tono para que suene como el Pato Donald. O como si viniera de muy, muy lejos. El mensaje es el mismo, pero su poder emocional se desvanece por completo. Es una forma de quitarle el poder a las representaciones internas que nos limitan. Y estos cambios no son solo mentales, tienen efectos fisiológicos. Hay un estudio clásico sobre trabajadores de una oficina que se quejaban constantemente del frío. Las paredes estaban pintadas de un azul claro. Los directivos decidieron pintar la oficina de un tono amarillo anaranjado, sin tocar el termostato. Y las quejas sobre el frío desaparecieron. Exacto. Esto sugiere que la PNL puede ser buena para la salud al permitirnos influir en estas respuestas corporales. Un punto fascinante. Y no podemos dejar de lado el rapport o la sintonía, a través de la técnica del espejeo o mirroring. Se basa en la famosa regla 7-38-55 de la comunicación. Que dice que el impacto de un mensaje depende solo un 7% de las palabras. Un 38% del tono de voz y un 55% del lenguaje corporal. Es algo que hacemos de forma inconsciente cuando conectamos con alguien, ¿no? Adoptamos una postura similar, usamos un tono de voz parecido. La PNL simplemente propone hacerlo de forma consciente y sutil para acelerar la creación de esa confianza. Pero espera un momento. Sí. Si el rapport se basa en neuronas espejo, que es un concepto científico aceptado, y el anclaje tiene raíces claras en el condicionamiento pavloviano,
¿Por qué la PNL es tan a menudo considerada pseudociencia? Suena como si estuviera tomando conceptos existentes y simplemente les diera un nuevo empaque. Esa es una de las críticas principales, que no hay nada fundamentalmente nuevo, sino un reempaquetado de ideas de la psicología, la lingüística, la hipnosis, todo bajo un nombre muy técnico y atractivo. La ciencia detrás del rapport, por ejemplo, es el descubrimiento de las neuronas espejo, que se activan tanto cuando hacemos una acción como cuando vemos a otro hacerla. Son la base de la empatía. La PNL no descubrió eso, pero sí creó un método para utilizarlo deliberadamente. Y es esa deliberación y la falta de un marco teórico unificado y riguroso lo que genera el escepticismo. Estás escuchando OOTTV, con investigación del autor Paul Bulow. Ok, las herramientas suenan impresionantes en teoría. Puedes anclar la confianza, reencuadrar un problema, cambiar las submodalidades de un recuerdo. Pero todo esto nos lleva al punto crítico, la prueba. Cuando pasamos del manual de PNL al laboratorio, ¿qué encontramos? ¿Se sostiene todo esto bajo el escrutinio científico? Y volvemos a la pregunta clave. ¿Puede la programación neurolingüística mejorar tangiblemente la salud humana? Aquí es donde el debate se pone al rojo vivo. Y para ser justos, empecemos con la evidencia a favor. Hay estudios, aunque a menudo a pequeña escala, que muestran resultados prometedores. Por ejemplo, un estudio realizado en Filipinas aplicó un programa basado en PNL a un grupo de mujeres diagnosticadas con depresión. ¿Y cuáles fueron los resultados? Significativos. Mostraron reducciones importantes en síntomas clave como el autoconcepto negativo, las expectativas pesimistas, la baja autoestima. De manera similar, un estudio de caso en un hospital de Pakistán usó PNL para tratar con éxito a pacientes con ansiedad, miedo al fracaso, problemas de ira. Los pacientes informaron no solo de una mejoría en los síntomas, sino de una mayor comprensión de sí mismos, más control. Son resultados interesantes, pero el verdadero impacto viene de un estudio piloto que se hizo en el Reino Unido. Este es el que siempre genera más discusión. Se trabajó con 70 policías británicos que sufrían de trastorno de estrés postraumático, o TEPT. 70 policías con TEPT. Ese es un grupo con un trauma profundo y difícil de tratar. ¿Cuál fue el resultado? Asombroso. Después de un promedio de solo 3 sesiones de PNL, todos, el 100% de los participantes, informaron estar completamente libres de los síntomas del TEPT. ¿El 100%? Un 100% de éxito en 3 sesiones. Eso es un resultado casi sin precedentes en la historia de la psicoterapia. 100%. Eso es, casi increíble. Si esos resultados se pudieran replicar a gran escala, serían revolucionarios. No estaríamos hablando solo de sentirse mejor, estaríamos hablando de desmantelar el motor del estrés crónico a nivel neurológico. Y sabemos que el estrés crónico es un factor clave en enfermedades cardíacas, trastornos autoinmunes. A eso iba. Si esto es cierto, entonces la programación neurolingüística puede estar vinculada a la prevención de enfermedades y al aumento de la longevidad al resolver traumas severos. La PNL, en teoría, crea un ambiente saludable para el éxito a nivel interno, un entorno donde las células pueden prosperar. Algunos de sus proponentes más entusiastas dirían que la exposición a estas técnicas es crítica para nuestra salud, incluso a nivel mitocondrial, al eliminar la carga tóxica del trauma. Ahora, debemos ser equilibrados. Un éxito del 100% suena demasiado bueno para ser verdad. Y aquí es donde la comunidad científica levanta la mano y pide la palabra. A pesar de estos casos, muchos académicos descartan la PNL. ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos son sólidos desde una perspectiva metodológica. Un científico miraría ese estudio con policías y preguntaría inmediatamente, ¿dónde está el grupo de control? ¿Se comparó con otro tipo de terapia o con un placebo? ¿Fue un estudio doble ciego? ¿Cómo se midió exactamente estar completamente libre de síntomas? ¿Fue un autoinforme o una evaluación clínica objetiva? Sin esas respuestas, es una anécdota increíblemente poderosa, pero no es ciencia concluyente. Entiendo. La crítica principal es la falta de evidencia empírica rigurosa a gran escala. La mayoría de los estudios a favor tienen muestras pequeñas, carecen de controles adecuados o son de naturaleza descriptiva, lo que hace muy difícil generalizar. No ha pasado por el mismo filtro de ensayos clínicos que, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. Exacto. Y a eso se suma la falta de un marco teórico coherente y falsable.
La PNL mezcla metáforas con neurociencia de una manera que a muchos científicos les resulta inaceptable. Hablan de reprogramación como si el cerebro fuera un ordenador, lo cual es una simplificación excesiva. Así que la crítica es doble. Los mecanismos que proponen no están probados y la eficacia de sus técnicas no ha sido validada según los estándares de oro de la investigación. Pero permíteme hacer de abogado del diablo. Para el policía que ahora puede dormir por la noche y jugar con sus hijos sin revivir un trauma, ¿realmente importa si el mecanismo fue una reprogramación o un poderoso efecto placebo? ¿No es el resultado lo único que cuenta para ese individuo? Esa es la gran pregunta, y nos sitúa en el corazón del debate. Para el individuo, el resultado lo es todo, y es innegable que miles de personas afirman que la PNL ha cambiado sus vidas. El debate académico sobre el por qué funciona se vuelve secundario ante el hecho de que para ellos sí funcionó. La ciencia, sin embargo, no puede basarse en anécdotas individuales. Necesita entender el mecanismo para poder replicarlo, enseñarlo y asegurar que es seguro y efectivo para todos. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Hemos visto un modelo fascinante de la mente, un conjunto de herramientas prácticas que, según los casos, han ayudado a gente a superar depresión, ansiedad, traumas severos. Y por otro lado, una pared de escepticismo científico que exige un nivel de prueba que la PNL hasta ahora no ha proporcionado. Nos dejan un territorio gris fascinante y lleno de potencial. Quizás el error está en tratar de encajar la PNL en la categoría de ciencia pura. Podría ser más útil verla como un arte basado en principios científicos. Es un conjunto de herramientas de comunicación y cambio, algunas originales, otras brillantemente reempaquetadas. Entiendo. El nombre programación neurolingüística puede ser más una metáfora de marketing que una descripción científica literal, pero eso no invalida la utilidad de las técnicas en sí. Así que su mayor valor actual podría ser como un conjunto de herramientas complementarias, no como una cura milagrosa para todo. Un campo que necesita desesperadamente más investigación rigurosa para entender qué funciona, cómo funciona y para quién funciona. Totalmente de acuerdo. Hay que abordarlo con una mente abierta pero crítica. Reconocer el poder de las anécdotas sin dejar de exigir la rigurosidad de la evidencia. Quizás algunas de sus técnicas, una vez aisladas y estudiadas, terminen siendo incorporadas a terapias convencionales. El potencial está ahí, pero el camino para validarlo científicamente aún es largo. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre la programación neurolingüística, un campo tan prometedor como polémico. Hemos visto que nuestro cerebro filtra constantemente la realidad para crear nuestro mapa personal. Dejando a un lado la PNL por un momento, queremos dejar a nuestra audiencia con una última reflexión. ¿Cuál es el filtro principal? Quizás uno que nunca ha sido examinado, que podría estar moldeando toda la realidad de una persona en este momento. ¿Y qué pasaría si solo por un instante se atreviera a cuestionarlo?